Buenas noches, mi nombre es Isabel Cristina Giraldo. Para el reto de la semana 6 escogí el punto número 2, que es hacer una lectura sostenida sobre el COMPES 3866 del 2016. Vamos a empezar entonces con la lectura. El resumen ejecutivo. Según la teoría económica, el crecimiento económico en el largo plazo se fundamenta de manera importante en aumentos de productividad. Sin embargo, este rubro restó en promedio de 0,2 puntos porcentuales al crecimiento total de la economía colombiana, que fue de 4,2% entre el 2000 y 2014. Esta cifra contrasta con los 5,0 puntos que aportó la productividad al crecimiento promedio de las economías asiáticas durante el mismo periodo. Son tres las principales causas de este bajo crecimiento de la productividad. La primera de ellas es la presencia de fallas de mercado o de gobierno que impiden a las unidades productoras ejecutar las acciones necesarias para aumentar su productividad y, por lo tanto, inhiben el crecimiento de la productividad agregada de la economía. La segunda causa de baja productividad es la disminución en el número de actividades económicas y productos en los que el país es competitivo y en particular en el número de productos relativamente sofisticados que son producidos y exportados por Colombia. Esta reducción en la diversificación llevó a que el país haya concentrado sus exportaciones en pocos productos de bajo valor agregado. La tercera causa es la existencia de fallas de articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, entre el sector público y el privado, y entre diferentes entidades de orden nacional. En general, la falta de claridad sobre la responsabilidad de cada actor y la difícil coordinación conceptual y operativa entre ellos ha generado ineficiencias y ausencia de foco en la definición de los programas cuyo propósito es aumentar la productividad. Con el fin de contribuir a solucionar estos problemas y promover aumentos sostenidos en la productividad que reducen en un mayor crecimiento de la economía colombiana en el largo plazo. El presente documento COMPES contiene una política de desarrollo productivo para el país. Dicha política se define como un conjunto de instrumentos sectoriales y transversales para resolver fallas del mercado, de gobierno y de articulación que inhibe el crecimiento de la productividad o que dificultan los procesos de sofisticación del aparato productivo colombiano. Para solucionar las fallas del mercado de gobierno, esta política propone tres estrategias. La primera busca mejorar las capacidades de las unidades productoras de innovar y aprender, así como de absorber y transferir conocimientos y tecnología. La segunda estrategia busca cerrar las brechas de capital humano a través de la articulación del Sistema Nacional de Educación Terciaria con la presente política y de un aumento en la pertinencia de la oferta de programa de formación para el trabajo. Igualmente busca aumentar la eficiencia y efectividad en el acceso a financiamiento, principalmente para la innovación y el crecimiento. La última estrategia promueve el cumplimiento de estándares de calidad por parte de los productores nacionales y la inserción de los bienes y servicios colombianos en encadenamiento productivos nacionales e internacionales. Adicionalmente, esta estrategia busca aumentar la participación de la economía colombiana en el comercio internacional. Para resolver la ausencia de diversificación y sofisticación. Como segunda causa de la baja productividad, la política define unos lineamientos para implementar una estrategia de priorización de apuestas productivas a nivel departamental. El uso exclusivo de los instrumentos sectoriales de desarrollo productivo del Gobierno Nacional sobre tales apuestas productivas busca entender las fallas de mercado y de gobierno para promover
activamente su transformación y diversificación. Esta estrategia facilita la transformación y diversificación del aparato productivo colombiano hacia bienes y servicios más sofisticados y en los cuales el país es competitivo. Por último, con el fin de corregir las fallas de articulación, tercera causa del bajo crecimiento de la productividad, la presente política promueve un entorno institucional que garantiza la sostenibilidad de la política y la coordinación entre actores públicos y privados, nacionales y regionales, en el largo plazo. Para ello, el Gobierno Nacional, en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, pondrá en funcionamiento un esquema de planeación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de desarrollo productivo y usará estos instrumentos únicamente para resolver las fallas de mercado y de gobierno identificadas en las agendas integradas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación departamentales, que serán construidas en el marco de las comisiones regionales de competitividad. La política se implementará durante un horizonte de tiempo de 10 años, 2016-2025, bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje y el Departamento Nacional de Planeación tendrán a cargo acciones específicas. Introducción. La economía colombiana creció a una tasa promedio anual del 4.2 en el periodo 2000 y 2014, cifra que ha ubicado al país dentro del grupo que más ha crecido en la región. Este crecimiento ha estado acompañado por un aumento de flujo de inversión extranjera directa. Los niveles de apertura comercial, el stock del capital, la población activa y los niveles de escolaridad de la misma, Delin y Mowijaski 2012. Sin embargo, el crecimiento económico del país en los últimos años ha estado asociado más a la comunicación de capital físico y de la fuerza laboral que a aumentos en la productividad. Autores como Lederman y Maloney 2014 estiman que las ganancias de productividad, medida como productividad total de factores PTF, específicamente los avances tecnológicos, explican aproximadamente la mitad de las diferencias en el ingreso de capital y el crecimiento de Producto Interno Bruto entre los diferentes países. Según cálculos del Departamento Nacional de Planeación, con datos de Conference Board 2015, en el crecimiento de la PTF aportó 5 puntos porcentuales al crecimiento promedio de la economía asiática entre el 2000 y 2014. Por el contrario, la PTF restó 0.2 puntos porcentuales a la tasa del crecimiento promedio de la economía colombiana, 4.2% en el mismo periodo. Al tomar un periodo de referencia más extenso, se observa que desde 1990 el crecimiento anual de la PTF en Colombia ha sido nulo o negativo para la mitad de los años DNP 2015. Este nacimiento de la eficiencia productiva, el cual se aprecia tanto a nivel nacional como regional, está relacionado con unas concentraciones de la producción en bienes con baja sofisticación. Reflejó la dicha concentración es que las exportaciones colombianas de los
de productos no provenientes de la industria extractiva pasaron de representar el 60% de total de exportaciones en 2006 al 33% en el 2014. También se observa que el crecimiento de la economía colombiana en los últimos años no ha sido impulsado por aumentos en las exportaciones netas, sino por incrementos en el consumo interno. Al respecto, cabe mencionar que durante el periodo 2004-2014, el PIB, el Producto Interno Bruto Nacional, creció en promedio del 4.8%, jalonado por el aumento del 6.2% de la demanda interna y frenado por una disminución del 1.4% de las exportaciones netas. El gobierno colombiano ha desarrollado acciones y programas dentro de su agenda de productividad con el fin de solucionar los problemas anteriormente mencionados, como el programa de transformación productiva. Sin embargo, el alcance de los mismos se ha visto limitado por su ausencia de foco en la solución de fallas de mercado de gobierno, la definición de agendas nacionales, de programas y proyectos que no siempre tienen en cuenta las vocaciones productivas subnacionales, la falta de articulación de los esfuerzos públicos y privados alrededor de problemas y apuestas productivas específicas y la ausencia de criterios únicos para la definición de dichos problemas y apuestas. Ante este escenario, se hace necesario promover una nueva política del desarrollo productivo que tiene como objetivo exclusivo la solución de fallas de mercado, de articulación y de gobierno que limitan el crecimiento de la productividad y la sofisticación del aparato productivo colombiano. Se requiere que dicha política defina mecanismos para que los instrumentos para el desarrollo productivo del gobierno nacional apunten a la materialización de agendas integradas únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación de cada departamento y en particular para que las instrucciones sectoriales atiendan exclusivamente a apuestas productivas priorizadas a nivel departamental a partir de metodologías únicas. Dicha política contribuirá a la contratación desde la actual estructura económica del país hacia una más productiva, diversa, sofisticada y eficiente en el uso de los recursos, incluidos los naturales, y por lo tanto fomentar el crecimiento sostenido de la economía colombiana en largo plazo. Este documento COMPES está integrado por 5 secciones, de las cuales la primera es esta introducción. La segunda parte contiene los antecedentes de la política en materia de programas y política previa de desarrollos productivos y la justificación de la presente política. El tercer capítulo formula el marco conceptual que define los aspectos que se deben tener en cuenta para promover la productividad y focalizar los instrumentos sectoriales en apuestas que contribuyan a la diversificación y sofisticación del aparato productivo. A partir de este mercado conceptual se estructura la política y los alineamientos que guiarán el accionar de las actividades públicas y privadas en materia del desarrollo productivo. En cuanto al en el cuarto capítulo se hace un diagnóstico de estado actual de cada uno de los aspectos definidos en el marco conceptual. El quinto capítulo del documento define los objetivos de la política y las acciones para alcanzarlos durante un horizonte de tiempo de 10 años, 2025, además que los responsables de cada una de ellas. Adicionalmente, este capítulo incluye una explicación sobre cómo se financiará la ejecución del PDP y el plan de seguimiento de la misma. El documento COMPES cierra una
serie de recomendaciones para las diferentes entidades del Gobierno Nacional responsables del cumplimiento de las acciones y estrategias de esta PDP. Dichas recomendaciones están en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje y el DNP. Finalmente, es importante resaltar que la PDP hace parte de la Agenda Integral de Competitividad de un país, la cual también incluye temas de lógica y transporte, formalización, estabilidad macroeconómica y tributación, entre otros. En el caso colombiano, los demás instrumentos que hacen parte de esta agenda han sido y están siendo abordados por otra política que resultan complementarias y deberán estar articuladas con la presente PDP. Por ejemplo, temas de costo logístico y de transporte serán desarrollados en la misión logística que se llevará a cabo durante el 2016, en línea con el Plan Maestro Logístico y el Observatorio Nacional de Logística. Estos temas deberán ser tratados en el marco del Comité Técnico de Logística y Comercio Exterior del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. 2. Antecedentes y justificación. Situación actual, bajo niveles de productividad, diversificación y sofisticación. Como se explicó en la introducción, la economía colombiana creció en las últimas décadas más como consecuencia de la acumulación de capital y trabajo por aumentos en productividad. Aumentar la contribución de dicha productividad al crecimiento resulta imperativo para Colombia, pues los aumentos en la misma han sido un determinante impactante de ingreso de capital, ha sido un determinante importante del ingreso per capital de los países de las últimas décadas. Lederman y Maloney, 2014. Siguiendo a IMBS y UNCTAD, 2013, constituye que Colombia, dado su nivel actual del PIB per capital, debería impulsar la diversificación del aparato productivo hacia bienes más sofisticados con el fin de promover aumentos de productividad y un mayor desarrollo económico. Al respecto, autores como Campo, 2004, y Rodríguez, 2004, consideran que condiciones de competitividad favorable, estabilidad macroeconómica y jurídica, infraestructura y educación no son suficientes para garantizar transformaciones que promuevan la diversificación, por lo que se requiere acciones de desarrollo productivo que promuevan un cambio estructural hacia nuevas actividades. En ese sentido, se describe a continuación los principales esfuerzos del Gobierno Nacional en los últimos años encaminados a promover dicho cambio. Se presentan las razones por las que tales esfuerzos no arrojaron los resultados esperados y se explica cómo la presente política incorpora dichas razones a la hora de formular acciones y recomendaciones. 2.2. Antecedentes. En las últimas 2 décadas se han implementado diferentes políticas y programas para aumentar la productividad de las empresas, sector y cadenas, tanto en las regiones como a nivel nacional. El enfoque y la estructura de cada iniciativa han cambiado con los años. Sin embargo, los objetivos y los resultados han sido similares en la práctica. Aumentar la competitividad del aparato productivo del país, aunque no se hayan implementado de la forma sistemática y continua. Los primeros diagnósticos Monitor 1994 y propuestas integrales para la conformación de un sistema alrededor de la competitividad se enfocaron en priorización de cadenas productivas y agendas de trabajo, con puntos específicos que resolvían fallas de articulación como el encadenamiento entre sectores. No obstante, este plan, contenido en el documento COMPES 2724 por una Colombia competitiva, no llegó a ser implementado por fallas que se
desencadenaron en su terminación prematura, Ocampo y Martínez 2010. Por lo tanto, sus resultados no fueron evaluados. Méndez y Perry 2010. En 1998 se unificó la agenda de competitividad con la de promoción de comercio exterior y se formuló la Política Nacional de Productividad y Competitividad, que proponía desarrollar instituciones y acuerdos específicos para mejorar sustancialmente en los índices internacionales evaluados por el Foro Económico Mundial. En este proceso también confluyen las creaciones de los primeros consejos regionales de competitividad, que influyeron con diferentes grados de éxito en la generación de oportunidades de exportación. Esta heterogeneidad se debió, entre otros, a los siguientes factores: la falta de coordinación y compromiso entre las entidades con injerencia sobre la estrategia y la política de competitividad que trascendía al área de influencia del Ministerio de Comercio Exterior. 2. La dificultad de impulsar la política y programas por la inexistencia de un esquema institucional liderado por el presidente de la República en el ámbito nacional y por alcaldes y gobernadores en el ámbito territorial. 3. Insuficiente participación en el sector privado. Y 4. Falta de un sistema de seguimiento y evaluación de los programas políticos. Gómez y Michel 2016, página 5. Teniendo en cuenta la necesidad de un arreglo institucional con la suficiente jerarquía e integración público y privada, y en virtud del recientemente firmado Acuerdo de Libre Comercio de los Estados Unidos en el 2002, se reorientó la política del desarrollo productivo en torno a un plan de trabajo para preparar el aparato reproductivo nacional para las condiciones y exigencias del mercado internacional. Este programa, denominado Agenda Internacional para la Productividad y Competitividad, volvió a estructurar un aparato institucional alrededor de la competitividad, pero conservando y optimizando los instrumentos de desarrollo empresarial de previas administraciones. En el 2006 se realizaron 2 evaluaciones a los programas relacionados con la promoción de la productividad, competitividad y fines de desarrollo entre 1998 y 2006. BOT 2006 y CAF 2005. Los resultados evidenciaron la baja productividad de 38 de 41 cadenas productivas evaluadas. CAF 2005, además de las siguientes fallas: duplicación de esfuerzos y análisis entre programas de gobierno. 2. Bajo nivel de actividad e instancias de esfuerzo coordinado y transversal. 3. Falta de comunicación con instancias de decisión de primer nivel. 4. Falta de participación de los empresarios, en particular de las pequeñas y medianas empresas, pymes, y de otras agencias clave para el correcto desarrollo del programa BOT 2006. Los resultados permitieron identificar propuestas y cambios puntuales que se consignaron en el documento COMPES 3439, Institucionalidad y Principios Rectores de Política para la Competitividad y Productividad. Este documento propuso la creación del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad y de la Comisión Nacional de Competitividad como su instancia coordinadora. Esta comisión organiza el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad con el fin de coordinar las actividades que realizan las instancias públicas y privadas relacionadas con la competitividad del aparato productivo nacional. Este término de política empresarial se iniciaron los programas de transformación productiva que recogían, entre otros, a los sectores anteriormente llamados de clase mundial en el documento COMPES 3527, Política Nacional de Competitividad y Productividad.
Entre otros sectores se incluyeron tantos sectores con reconocido potencial y posición a nivel internacional como sectores que apenas están empezando a desarrollarse. Un importante avance que se dio en el periodo 2006-2010 fue el enfoque de las estrategias de competitividad a nivel regional, con el fin de tener una mayor participación e interacción con agentes privados que la que existía con los antiguos comités asesores regionales de comercio exterior. Se plantearon planes y comisiones regionales de competitividad SRC que permitieran hacer un mejor seguimiento de los avances de esta materia alcanzados localmente. El sistema apoyó la elaboración de 30 planes regionales de competitividad bajo la dirección del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el DNP. Además, el sistema fomentó la inclusión de estos planes regionales de competitividad en los planes de desarrollo departamentales. Los resultados, pese a los esfuerzos realizados, fueron parciales y diversos. En materia de proporción de exportaciones, una evaluación del Banco Interamericano del Desarrollo BID encontró que los programas de promoción comercial, ya sea de manera individual o combinada, no parecen tener impactos sistemáticos significativos sobre las márgenes incentivos de las exportaciones de las firmas. Volpe 2010. Además y de forma paralela, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras, encontró en 2011, tras 3 años de trabajo, que el promedio nacional de ejecución de los planes regionales de competitividad fue inferior al 35%, como se cita en Reina, Oviedo y Tamayo 2015. Lo cual indica que tanto el diseño del programa de competitividad territorial como la capacidad de las instituciones para coordinar y ejecutar avanzaban lentamente. Al respecto, Gómez y Michel 2016 también encuentran que, a pesar del esfuerzo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por apoyar a los CRC y de la buena percepción de estas tienen sobre su valor, es de resaltar que todavía existe un importante margen para profundizar y mejorar el apoyo y acompañamiento que se otorga a dichas comisiones desde el nivel central, en particular que se requiere un apoyo más directo desde las diferentes instancias que inciden en la competitividad sectorial local como infraestructura, educación técnica y tecnológica o incluso seguridad y justicia.